Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Les doy la muy bienvenida al séptimo encuentro del ciclo de conferencias Violencia, Desigualdades y Resistencias en América Latina, organizado por mi cátedra y Alcosur desde la Universidad Friedrich Schiller de Jena y coorganizado este semestre con CALAS, es decir, el Centro María Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Es un inmenso placer que hoy esté con nosotros la muy estimada y querida colega, profesora doctora Ana Margarita Ramos, de la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. Ana Ramos es doctora y licenciada en Antropología Social y magíster en Análisis del Discurso por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. Del año 1998 al 2008 fue docente de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Antropología Social. Desde el año 2008 hasta el presente se desempeña como profesora en la Universidad Nacional de Río Negro en la carrera de Ciencias, donde dicta las asignaturas Problemas clásicos de la antropología, Problemas contemporáneos de la antropología y Antropología del control social. Además, es investigadora del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio en Río Negro, Patagonia, Argentina. Ana Ramos trabaja en el área de antropología de la memoria. Particularmente se dedica a los procesos político-territoriales del pueblo mapuche tehuelche, que analiza desde la academia, pero siempre acompañándolos e integrando a las comunidades y organizaciones mapuche tehuelche de la provincia de Chubut. Desde un enfoque etnográfico aborda temas vinculados a la memoria social, especialmente sobre las formas en que ésta entrama relaciones políticas, históricas y actuales y produce conocimientos y saberes alternativos sobre el pasado presente. También analiza de qué manera la memoria social enmarca las trayectorias sociales heterogéneas en procesos particulares de subjetividad. Ha dictado seminarios de grado y de posgrado en diferentes universidades sobre diversos temas relacionados con los procesos de memoria en grupos subordinados y alterizados. Dirige y ha dirigido varios proyectos de investigación, como por ejemplo procesos de recordar y olvidar en contextos de subordinación, una aproximación comparativa en torno a la memoria como objeto de reflexión. Es miembro fundador y directora de GEMAS, es decir, el grupo de estudios sobre memorias alterizadas y subordinadas conformado en 2008. Con este grupo de investigadores pertenecientes a distintos centros universitarios argentinos, ha venido desarrollando tanto espacios formales de investigación y extensión, así como espacios informales de participación política e intercambio de conocimientos. Ana ha publicado muchos libros y artículos en revistas especializadas sobre los temas de memoria y política indígena basados en su trabajo de campo colaborativo con organizaciones y comunidades mapuche de Patagonia desde hace más de 20 años. De esta larga lista de publicaciones destaco sobre todo el libro que salió el año pasado, Memorias fragmentadas en contextos de lucha, y dos libros publicados en 2016, uno junto a Claudia Briones sobre parentesco y política, topologías indígenas en Patagonia, y otro junto a Carolina Crespo y Alma Tozzini sobre memorias en lucha, recuerdos y silencios en contextos de subordinación y alteridad.
Algunos de los muchos artículos de Ana que quisiera mencionar son para que el Inca sepa que este territorio lo llamamos de otra forma, producción de memorias y experiencias de territorio entre los mapuche de Nor-Patagonia, publicado en 2018 junto a Lorena Cañoqueo en la revista Runa. Todo lo que es sólido casi se desvanece en el aire, todo lo sagrado casi se vuelve profano, manifestaciones discursivas de una crisis de hegemonía cultural, publicado en 2017 junto a Claudia Briones en la revista Heterotopías. O en 2019, en el cuadro del proyecto Cambio Transnacional, Desigualdad Social, Intercambio Intercultural y Manifestaciones Estéticas, el ejemplo Patagonia, que dirijo, el artículo Las mesas de diálogo en perspectiva cosmopolítica, experiencias mapuche del conflicto. Un dato fundamental que quiero destacar es que para su trabajo monográfico publicado ya en 2010, Los pliegues del linaje, memorias y políticas mapuche tehuelche en contextos de desplazamiento, en 2020, además del premio Publicación otorgado por el Concurso Nacional de Ciencia, ganó el muy prestigioso premio UC, Distinción Investigadora de la Nación Argentina. Hoy Ana nos va a hablar de desigualdades naturalizadas, la vigencia de los imaginarios de violencia en los campos jurídicos, políticos y de sentido común. Partiendo de las expresiones del pueblo mapuche tehuelche a través de relatos, microradiales y flyers, esta conferencia trata sobre los sentidos políticos de la semejanza en los trabajos de memoria. Se pregunta especialmente cuáles son las disputas en torno a la continuidad y vigencia de ciertas prácticas violentas, de qué manera los usos de la semejanza habilitan memorias, subjetivaciones y juicios críticos. Ana, como siempre, estamos muy contentos de tenerte acá. Te agradezco desde ya tu generosa participación y con muchísimo placer te paso ahora la palabra. Adelante, por favor. Bueno, gracias por una presentación tan larga. Gracias, de verdad. Y voy a pasar ahora entonces a presentar. Esperemos que me salga bien. Me dicen ahora si se ve bien, si tengo que hacer algo más. Bueno, cuando se hizo la invitación para este ciclo de charlas, había que pensar en ese momento, ¿no? En el momento de la invitación, pensar un título de posible trabajo y de posible conversación. Entonces quiero primero ser completamente sincera, porque en el momento en que de hecho, todavía hoy en día, ¿no? Pero en el momento en que me llega la invitación, era un contexto muy particular. Estaban pasando distintas situaciones, acá por la zona de lo que llamamos la comarca, ¿no es cierto?, que abarca los alrededores de Bariloche, los alrededores de Esquel, ¿no?, en esa amplia región, diferentes conflictos con comunidades mapuche tehuelche, y había como un enojo. El título me salió como medio de las entrañas, con un poco de enojo, con un poco de bronca y con ganas de pensar ciertas circunstancias en particular. Entonces, así surge el título de esta conversación, que es Desigualdades naturalizadas, la vigencia de los imaginarios de violencia en los campos jurídicos, políticos y de sentido común. Al momento entonces de querer reflexionar sobre este tema, de convertirlo, digamos, en un tema de análisis para poder contarlo, me encontré con ciertas dificultades, ¿no? Al pensar en esto de las vigencias de los imaginarios y de las prácticas, lo que yo tenía en la cabeza era como la idea de las continuidades, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser, les doy un ejemplo, cómo puede ser que quienes empezamos a trabajar con las memorias de los pueblos, del pueblo mapuche, veníamos digamos, reconstruyendo procesos de despojo, de desalojo, de violencia a fines del siglo XIX, sobre todo después de conformado el Estado Nacional, los despojos
y los grandes desalojos como el de los que ocurrieron en las décadas del 30, 40. Y uno en 2021 se estaba encontrando con prácticas que de alguna manera eran similares, que seguían pasando de formas muy parecidas. De ahí surgió esto que yo les decía como el tema que sale de las entrañas, ¿no? Entonces, para pensar esas vigencias, esto que uno pensaba como vigencias, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es la idea de las continuidades, ¿no? Entre el pasado y el presente. Ahora bien, cuando uno empieza a tratar de pensar esto amplio que es las continuidades en las violencias, la vigencia de prácticas imaginarias de violencia, etc., se encuentra con ciertas cuestiones que devienen más complejas. Varias, ¿no? Voy a mencionar algunas. Por un lado, el tema que ya de por sí trabajar con violencia, lo han dicho varios autores, lo menciona García Zucal, un antropólogo que trabaja sobre violencia, y menciona que los antropólogos y analistas sociales que trabajaron el tema vieron que, o pusieron la atención en que la violencia siempre tiene efectos que son destructivos y constructivos. Pero es la misma idea de la noción de evento crítico también, por ejemplo, de Benadas, cuando plantea que un evento crítico tiene aspectos totalmente desestructurantes, traumáticos y desestabilizadores, pero también momentos de regeneración y de refundación, particularmente en trabajos de memoria. Entonces, esto ya hace complejo el tema de las continuidades, ¿no es cierto? Porque la continuidad de imaginarios y prácticas de violencia sostenidos por los estados y por los sectores con poder, obviamente es denunciable porque fue destructiva, porque fue desestabilizadora, porque fue genocida. Pero también las continuidades en esas experiencias de violencia pueden devenir instancias de articulación, de unidad, de reconstrucción de afectos muy profundos de pertenencia a un pueblo. Ya acá tenemos aspectos que entran en tensión y que complejizan el abordaje. Pero a su vez, toda continuidad se va a basar en ciertas discontinuidades también, o diferencias, ¿no? Nosotros podríamos plantear, por ejemplo, que si una práctica tiene vigencia como dispositivo hegemónico aún hoy en día, es porque sus efectos de dominación y de control continúan estando activos, siguen operacionalizando y siguen siendo eficaces. Sin embargo, esto no implica sostener que esas prácticas de violencia se mantuvieron iguales a través del tiempo. Obviamente tienen similitudes, pero también tienen diferencias, ¿no? Entonces, comparar la experiencia de ser violentado en la actualidad con la experiencia de otros similares en situaciones similares en el pasado es una asociación muy recurrente, sobre todo en la memoria, pero que puede activar sentidos muy diferentes. Entonces, acá otra complejidad es, digamos, la multiplicación de estos sentidos y usos tan heterogéneos, ¿no es cierto? Entonces, con el fin de, esto obviamente es una estrategia expositiva, es buscar una herramienta analítica con el fin de poder desplegar esta heterogeneidad, estos niveles o estos lugares posibles de reflexión, ¿no es cierto? Entonces, con esos fines, y para asir esa continuidad tan escurridiza y problemática, es que me encuentro con el concepto de Walter Benjamin de semejanzas extrasensoriales. Y me gustó, es como una especie de ejercicio expositivo, pero a través de este concepto de semejanzas extrasensoriales, me pareció que salían cosas interesantes como para desplegar esta diversidad y poder ir pensando la continuidad de la violencia en diferentes aspectos, ¿no es cierto? El corpus, entonces, va a estar centrado. El corpus, además, que uno puede compartir en una cantidad limitada de diapositivas, pero el que estuve trabajando, digamos, en forma más amplia para decir lo que voy a decir ahora, se basa en varios relatos de memoria, en micros radiales y en flyers. Los micros radiales y los flyers tienen que ver con buscar discursos más públicos, que era lo que me interesaba para la segunda parte de esta exposición. Y este corpus, en primer lugar agradezco muy particularmente a Daniel Loncón, que no sé si pudo finalmente acceder, pero bueno, él es un académico militante mapuche que venía como guardando todos los flyers que fueron circulando en los últimos años y tuvo la gentileza de compartírmelos para este trabajo, ¿sí? Así que quiero hacerle un agradecimiento especial por eso.
Bueno, en torno a estos relatos, micros y flyers, van a estar circunscritos también a las luchas mapuches tehuelche por el territorio, tienen que ver con comunidades en conflictos particularmente, y en esta región de Patagonia Argentina que yo les mencionaba, que está entre los alrededores de Bariloche y los alrededores de Esquel, así centralmente, ¿no? Bueno, y acá voy a hacer como un breve, sería como una parada previa, antes de entrar de lleno al tema que me interesa, que es estoy como además copiándome de una parada previa que hace Benjamin, cuando quiere hablar de semejanzas extrasensoriales. Porque en determinado momento, y por su propio contexto político, en el momento en que está escribiendo, él se da cuenta, y aclaro otra cosa también, si bien uno lee los textos de Walter Benjamin, yo ahora van a ver que cuando esté hablando de semejanzas extrasensoriales, voy a ir y venir por diferentes textos de su obra, incluso distintas ediciones, etcétera, donde van surgiendo estos conceptos, y lo estoy haciendo a partir de una lectura que ya hizo Mijail Opitz sobre el concepto de semejanza en Benjamin, ¿no? Entonces, básicamente me voy a basar en la lectura de Opitz sobre Benjamin. Y es un capítulo al que él llama semejanza, ¿no? Bueno, una de las primeras paradas que hace entonces Benjamin, antes de arrancar con el tema de las semejanzas extrasensoriales, es decir lo siguiente. Yo diría Benjamin, ¿no es cierto? Me doy cuenta que mi concepto de semejanza y la teoría que yo estoy elaborando a través de ese concepto de semejanza no cuadra si yo quiero pensar las semejanzas desde el poder y cómo son usadas y articuladas desde los sectores poderosos. Dice, estas otras semejanzas, a las que voy a llamar, dice Benjamin, semejanzas decretadas, tienen otras características y otras particularidades. Entonces yo voy a usar esta misma parada para decir lo siguiente. Las estéticas del terror, las violencias estatales, los fascismos, etc., producen también usos del pasado apelando a las semejanzas, ¿no? Entre pasado y presente, etc., pero lo usan de manera muy distinta, ¿no? Entonces, esa diferencia radical en los usos que hacen los poderosos y los oprimidos de la semejanza, así como también los respectivos efectos de esos usos, va a implicar que la misma teoría no sea equivalente para trabajar distintas cuestiones. Y sobre esto me voy a detener entonces un ratito en estas semejanzas decretadas primero, ¿sí? Y además lo voy a usar como contexto para entrar en tema, en la exposición. Voy a usar como ejemplo, y voy a tratar de no extenderme mucho, entonces lo voy a tratar de contar resumido, sabiendo que cada uno de estos ejemplos es un gran y complejo conflicto, con muchas etapas y distintos eventos de violencia. Entonces, perdón por la simplificación, pero yo quiero mostrar como ciertas, esto que llamamos reiteraciones o continuidades, a qué nos estaríamos refiriendo, ¿no? Entonces, acá voy a hacer, voy a contar, me voy a remitir a la comunidad de Vuelta del Río, en la provincia de Chubut. Estoy conversando en ese momento con Fidelina Huilinao, y estamos conversando poco tiempo después de que unos terratenientes llegaron con la policía a la comunidad Vuelta del Río y tiraron abajo una casa para desalojar una familia, desarmaron una vivienda, ¿no? Entonces Fidelina con otras ancianas de la comunidad, con sus propios cuerpos estuvieron frenando ese desalojo. Entonces converso en ese contexto, estoy conversando con Fidelina sobre el desalojo, y ella recuerda, hace una relación, ¿sí?, con el desalojo de 1937, cuando ella tenía 9 años. Entonces, lo que siempre me llamó la atención de este relato es que ella lo cuenta todo, es en el tram, lo relata a partir de su posición, ¿no?, atrás y escondida en una mata de álamo. Entonces ella tenía 9 años, está escondida en esa mata y relata en la narrativa todo lo que va viendo esa niña de 9 años, que era ella en el 37. Entonces ve cómo atropellaban a su abuela, ve cómo la agarraban y la maniaban de las dos piernas para subirle a un camión,
Luego ve a los policías que entraban y salían de su casa, trayendo sus cosas, sus pertenencias, sus pilchas, que también las arrojaban en el camión, y no abandonó el escondite por varias horas, siguió observando, y vieron cómo voltearon su casa, la casa de su abuela, otras 5 viviendas construidas con adobe, chapas de zinc, y quemaron las huertas, las siembras, los alambres, etc. A su vez, Fidelina cuenta con mucho detalle cómo la operación había sido criminalizar al hijo de la abuela y decirle a la abuela entonces que si no quería que vaya a la cárcel, tenía que firmar unos papeles, y que aparentemente ese engaño desencadena todo este proceso de violencia en el que estaban presentes los terratenientes junto con la policía. Pasamos a otra imagen. Estamos ahora en 2020. Otra anciana, que es Isabel Catrimán. Ella se encuentra en su territorio, en las cercanías de Esquel. Ella tiene 80 años. Y cuenta que llegaron, el año pasado, en el 2020, ¿no es cierto? Que llegaron a su territorio, incluso hasta la puerta de su casa, 2 empresarios para decirle con prepotencia y con maltrato que ese territorio ya no era de ella, que ahora ellos tenían papeles y que ella se tenía que ir. Bueno, el maltrato, la violencia y la llegada hasta la casa de terratenientes junto con policías son sucesos que fueron pasando a lo largo de los meses. Finalmente, en este momento, digamos, su hija, que es la que más la acompaña, la que va y viene con los alimentos, con los remedios, es un territorio de muy difícil acceso. Entonces, el acompañamiento de su hija se ve truncado porque su hija es acusada por estos terratenientes y criminalizada también por violencia, y en este momento está en juicio defendiéndose de una causa de violencia agravada. Obviamente, también indigna, ¿no es cierto?, el hecho de pensar cómo se crea y se produce y se da curso a una causa como esa cuando no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Otra imagen. Nos volvemos a remitir a 1937, el desalojo Nahuelpan. Acá este desalojo es muy conocido en Patagonia, Argentina. Acá está presente Yelen Fiori, que está haciendo una investigación sumamente profunda sobre este proceso. Las fuerzas policiales, respondiendo en orden del Estado, avisan en 1937 a más de 400 familias mapuches que deben dejar sus casas. Y a los pocos días incendian las viviendas, reparten las tierras entre privados. También es un proceso de mucha violencia. Una década después, aproximadamente, el Estado devuelve una mínima fracción del territorio usurpado y solamente a los familiares directos del cacique Nahuelpan. Por lo tanto, quedan más de 300 familias desparramadas. Desparramadas es un término nativo, ¿no?, en distintos sitios de la región. Entonces, la foto que vemos es una foto de hará 20 años, 25 años, cuando, por ejemplo, la familia Prane está defendiendo su recuperación territorial de parte de las tierras que no fueron devueltas, ¿no? O sea, es un proceso que además continuó en diferentes violencias, podríamos decir. Otra imagen, de vuelta en la comunidad Nahuelpan, pero ahora en 2021. Hace poco, este año, digamos, una empresaria que es nieta de uno de los terratenientes que usurparon el territorio Nahuelpan en aquel entonces, cierra el camino de paso histórico de la comunidad. Primero hace una zanja, que es lo que vemos en la foto, y después va a ser, cuando la comunidad rellena esa zanja, va a ser un alambrado. Cuando la comunidad resuelve, después de un parlamento, recuperar el paso, la empresaria, que además es integrante de la sociedad rural, llega al lugar, o sea, de la élite de Esquel, llega al lugar acompañada por policías. La comunidad le impide el paso, y entonces la empresaria denuncia y criminaliza a la comunidad, lo mismo, por violencia de género, algo que también se le da causa en la justicia y sigue adelante. Bien, acá para mostrar estas imágenes, ¿no es cierto? ¿A qué estamos llamando repeticiones? ¿O qué nos hace sentido como repeticiones cuando vemos estos sucesos? Entonces, en principio, estamos hablando de un despojo territorial y avance de la lógica de la propiedad privada sobre las formas relacionales de convivencia con los territorios indígenas, ya sea territorios concebidos como ancestrales,
vividos o habitados por abuelos y abuelas, territorios sagrados con los que se establecen alianzas con los Nehuen, con los Yen, con las fuerzas, con los espíritus de los ancestros, territorios que tienen que ser defendidos, resguardados, ¿no? Bueno, en todo esto que estoy mencionando hay otras lógicas de convivencia relacionales que son completamente diferentes a las que se van imponiendo a través del despojo y la propiedad privada, ¿no? Eso es el marco general. Específicamente, lo que estamos señalando con estos ejemplos son similitudes como más concretas y contextuales, ¿no es cierto? Por un lado, leyes indigenistas que no se cumplen y circuitos legales elitistas. Circuitos legales elitistas en una porosidad bastante importante que pasa incluso hasta la invención, el uso corrupto, ¿no? de ciertos documentos, etc. Pero a esto llamamos circuitos legales elitistas. Una connivencia entre juez, político, empresario y policía, que además se mencionan todos los relatos de memoria, experiencias de maltrato y de violencia hacia el pueblo mapuche, pero que paradójicamente se convierten dentro de lo que es, digamos, lo jurídico y lo político, en una criminalización al pueblo mapuche. Estas son las similitudes a las que hacíamos referencia. Entonces, para terminar este primer bloque que tendría que ver con las que titulamos semejanzas decretadas y que tiene que ver con la semejanza como una política de poder, quería hacer mención como a dos abordajes, ¿no? que uno puede identificar, sobre todo de cómo se vienen trabajando estas cuestiones. Por un lado, lo que tiene que ver con la estructura narrativa como un imaginario eficaz, ¿no? El evento extraordinario, por ejemplo, de las campañas, extraordinario por lo traumático y desestructurante, ¿no? De las campañas militares, es como absorbido, reapropiado, reconstruido, elaborado, digamos, como ya no en esa relación externa con la normalidad, sino que deviene un hecho casi normal, ¿no? Hay una apropiación hegemónica de la violencia como narrativa fundacional, y esa legalización del despojo y de los medios de ese despojo que se hicieron en las campañas es la misma, digamos, práctica u operación de legalización que se hace con las intervenciones violentas sobre el pueblo mapuche. La misma, entre comillas, ¿no es cierto? Pero uno ve que si esa estructura narrativa, ese imaginario sigue estando vigente es porque sigue siendo eficaz. No hubo nunca una revisión histórica profunda y crítica de esas narrativas de la violencia en el Estado argentino. Entonces ahí habría todo un abordaje, esto lo puedo, yo creo que esto sería sumamente interesante para leer bibliografía y pensar estas cuestiones desde esta perspectiva para los estudiantes de Jorge, ¿no es cierto? Pensando en esto que hablábamos antes. Y por otro lado, estas semejanzas, porque la estructura narrativa fue produciendo estas semejanzas, estas continuidades, y ha tenido además un efecto performativo sobre cómo percibimos esas semejanzas y esas continuidades. Pero por otra parte, y ya por ahí en una lectura más como a la Butler, ¿no? La repetición y la semejanza opera también como acá está mal escrito, como un dispositivo regulador, un dispositivo de control. Lo que Butler llamaría esto de la performatividad de la cita o la reiteración de la cita. O sea, las prácticas repetitivas tienen efectos muy poderosos sobre las subjetivaciones, ¿no? Y a eso también, en eso vamos a profundizar también después. Hasta aquí entonces, y de acuerdo con Walter Benjamin, serían maneras posibles de poder acercarse a esa construcción de semejanzas decretadas, ¿no? Las semejanzas desde el poder. Ahora, esta exposición, esta ponencia, lo que buscaba particularmente es pensar el uso y los sentidos de las semejanzas desde la memoria de los grupos subordinados y alterizados. Así que voy a pasar ahora a la segunda parte de la exposición. Como dice Benjamin, desde el punto de vista de los oprimidos, y ahora sí entonces me voy a centrar en ese concepto de semejanzas extrasensoriales. Bien, la semejanza extrasensorial, tal como dice Opitz,
es un concepto clave, casi como constitutivo de la teoría de Benjamin, de la imagen dialéctica, de la iluminación, de los índices históricos, lo que nosotros más leemos como la relación de Benjamin entre memoria y política, ¿no? Lo interesante es que aquí, lo interesante de Opitz es que la trabaja particularmente como una categoría analítica en sí misma, ¿no? Centrándose en esa idea. De todas las, y además encuentro, por eso también me pareció interesante presentarla, encuentro que es una categoría que nos permite pensar muchas cosas, de las cuales yo tomo algunas nomás, ¿no? Pero es muy rica y sugerente como para pensar otras. Yo me voy a centrar en dos aspectos de estas semejanzas extrasensoriales, en dos circunstancias. Una es cuando los sentidos de esa semejanza extrasensorial nos abarcan, y el otro aspecto es cuando esos sentidos devienen críticos. La semejanza extrasensorial es algo muy parecido a una comparación metafórica, ¿no? Entonces los sentidos de esa comparación nos pueden abarcar, entonces ahí se producen ciertos efectos específicos, o los sentidos de esa comparación pueden convertirse en objeto de reflexión a ser analizado, criticado, ¿no? Pensado. Entonces voy a empezar por la primera, o sea, de estos dos puntos que señalé recién, estaría empezando por este primer punto, que es cuando sus sentidos nos abarcan, ¿sí? Me voy a centrar en eso primero. Entonces, es lo que entiendo que se relaciona con la semejanza y la subjetivación. El afecto en la política, que es esta constitución de un determinado ser, de una determinada forma de autorreconocerse, de pensarse, por ejemplo, como miembro del pueblo mapuche. Pero para pensar esto, digamos, el personaje clave en la literatura de Benjamin es el flaneur del libro de los pasajes. Entonces, ¿qué es lo que quisiera resaltar de esto en particular? Lo que dice Benjamin es que hay diferencia entre las semejanzas sensoriales y las semejanzas extrasensoriales. Entonces, también percibo esas semejanzas, pero me interesa mucho cómo unas se dan imbrincadas con las otras, ¿no? Entonces, ¿qué dice Benjamin? Que sus suelas, refiriéndose a las suelas del flaneur, sus suelas recuerdan las historias cuando se aproxima a la ciudad. Percibe y lee sensorialmente, y a partir de eso que percibe, establece relaciones con el pasado. Produce estas relaciones de semejanza, ¿no? Pero bueno, es un cuerpo que percibe, que huele, que siente, que experimenta, ¿no? Uno está involucrado con el cuerpo en esos procesos. Las semejanzas extrasensoriales, sin embargo, es cuando sobre esa base de lo visto, de lo percibido, aparecen otras constelaciones, pasado-presente, porque empiezan a estar atravesadas por los relatos, ¿no? Se empieza a asociar con relatos, imágenes que tienen sus imágenes heredadas, las experiencias contadas, las experiencias vividas, etc. Entonces, el flaneur se apropia de lo visto y de las imágenes heredadas a través de los relatos como algo experimentado y vivido. Es decir, aun cuando los relatos y esas semejanzas devengan metafóricas, ¿no? Y ya no sensoriales, los sentidos producidos vuelven a ser experimentados y encarnan como vividos, ¿no? Todo esto para decir entonces que si bien yo voy a estar hablando de semejanzas extrasensoriales, las entiendo siempre como corporizadas, ¿no? Son semejanzas que se sienten también. Bien, finalmente entonces, si la memoria trabaja sobre las semejanzas, es porque produce estas constelaciones, o es para producir estas constelaciones pasado-presente. Y esto se hace a través de otro concepto de Benjamin, que es el de índice histórico, ¿no es cierto? Los índices son, tal como los define aquí, los índices, ¿no? Es cuando el entorno nos hace un guiño para dirigir la mirada en retrospectiva hacia un determinado lugar, detalle, aspecto, etc. Entonces los índices son los que nos permiten crear esas articulaciones entre pasado y presente.
los índices son identificados de formas diferentes por generaciones diferentes, ¿no? Porque los índices se leen a partir de cierto presente de cognoscibilidad, de marco de interpretación, etc. Bueno, pero acá lo que yo quería como resaltar en esta presentación es algo que yo no había descubierto hasta esta lectura en particular que hice para esta charla de hoy, ¿no? Que es el hecho de que los índices funcionan en dos dimensiones, ¿no? Que están sumamente relacionadas, que puede haber más énfasis en una que en la otra, pero que el índice se constituye a partir de estas dos características, que es el índice como huella y el índice como aura. Entonces, un índice huella, entonces nosotros podemos pensar el hecho de que venga un terrateniente con la policía, deviene una imagen que se convierte en imagen dialéctica, que funciona como índice, ¿sí? Puede operar con estas dos características para producir esa semejanza con el pasado, ¿no? Entonces, cuando es un índice huella, dice Benjamin, es porque ese signo cercano nos permite conocer un pasado distante. Es decir, nos hacemos con la cosa, nos permite entender mejor esa cosa es ese evento, ese suceso, ese objeto del pasado. Es decir, el índice huella nos permite producir semejanzas para la reconstrucción histórica, desde perspectivas que nos hagan sentido y que sean significativas para nuestros marcos socioculturales, por ejemplo, ¿no? Porque lo cercano nos permite hacernos con esa cosa en el pasado. Pero el índice también tiene otra dimensión y funciona como un índice aurático. Y aquí es donde me voy a centrar en particular, porque el índice huella es más conocido, ¿sí? El índice aurático me parece que es algo en lo que me gustaría hacer énfasis aquí. A diferencia del índice huella, el índice aurático es un pasado que se acerca para abarcar el presente. La cosa se apodera de nosotros. Es como si, en vez de nosotros apoderarnos de la cosa para entenderla, la cosa, ese pasado con cierta autonomía en relación con ese pasado, es como que se encarna, se apodera, abarca, ¿no? Este presente. Es decir, la semejanza produce, en este caso la memoria produce semejanzas para la constitución del ser, la subjetivación, la identidad, el autorreconocimiento, el ordenamiento de la experiencia, etc. Y aquí entonces paso de este nivel sumamente abstracto a contarles a través de los relatos a qué me estoy refiriendo con esto último, porque en lo que me quiero centrar es en esta posibilidad del índice aurático, ¿no es cierto? Cuando la semejanza se apodera de nosotros. Bien, voy a dar el ejemplo de dos relatos. Voy controlando el tiempo, es la parte como por ahí que me voy a extender un poquito porque me gustaría sinceramente leerlos. Pero son dos relatos que surgieron ahora hace poquito, creo que estamos en junio, este mismo mes o el mes pasado, a partir de un peritaje sobre represión policial. Entonces, es el relato de una joven y de un joven mapuches que en el 2017 estuvieron presentes, estaban ellos en el territorio recuperado, y estuvieron presentes cuando la policía disparó hacia adentro donde ellos estaban, ¿no es cierto? A muy poca distancia, y hubo muchos gravemente, digamos, lastimados. Entonces, son entrevistas hechas para hablar sobre ese contexto que ellos mismos vivieron, ¿sí? Empiezo a leer. Esto es una chica que nos está contando sus reflexiones acerca de la violencia en este contexto. Yo me crié gran parte de mi vida con mis abuelos en el campo. Si sos pobre, no importa si sos delincuente o no, si sos pobre van a apuntar hacia vos. Siempre es así. Hasta el día de hoy, a nosotros no nos pasó esto ahora. Venimos de años, ¿no? Ahora enfrentamos un fallo en contra de nosotros que es burlesco, no tiene sentido. Pero en el campo siempre pasó eso. Nadie sabe, nadie se entera. Y las fuerzas, en esta conversación llamamos fuerzas a gendarmería, policía, prefectura, ¿no?
siempre están a la orden de la gente que tiene mucho dinero, ¿no? Un recuerdo que tengo de la policía es que siempre llegaron de mano de terratenientes, o gente de plata, o intendentes. El recuerdo que tengo de las fuerzas es siempre venir así, con gente de más plata, diciendo que mis abuelos se tenían que ir o que el campo era del Estado. Y hay gente, ahí donde vivimos nosotros, que de un día para el otro tiene título de propiedad y mi abuela no tiene todavía título, siendo que mi abuela tiene más de 80 años aquí y el pueblo solo 64. Y así siempre ese avasallamiento de las fuerzas en un lugar donde ellos escriben las leyes, te dicen de un día para el otro que te tenés que ir. Hasta aquí es el contexto. Voy a pasar a lo que quería comentarles. Prosigue ella. Con la policía siempre me sentí humillada. Estos indios, estos herejes, son así, por eso les pasa eso. Yo era niña y todo el tiempo veía todo. Las personas golpeándose y la policía golpeando a alguien para llevárselo. Nadie nos apartaba de esa situación. Llegaban con prepotencia. Otra vez, yo a vos ya te dije. Nosotros, al ver todo eso, es nuestra familia. Y para un niño eso es algo muy feo. Empezábamos un festejo como una cosecha y a la noche terminábamos con la policía y todo eso. El alcohol saca muchas cosas feas. Y eso tiene que ver con lo que nos pasó como pueblo, que estamos todos en cualquier lado. Bueno, aquí ella hace una explicación mucho más compleja, ¿sí? De por qué el alcohol, de por qué las violencias domésticas. Pero lo interesante también es que está haciendo como ciertas asociaciones, ¿no? De cómo esas violencias, esos comentarios, esas formas de actuar, cuando ellos por ahí estaban pidiendo seguridad, ayuda, neutralidad, etc., sí, se encarnaron, ¿no es cierto?, en lo que, en un sentimiento específico. Continúa. Mi bisabuela salió corriendo de Aluminé en un sálvese quien pueda. Ella re chiquita, a los 14 años. Y mi abuela se acuerda que en un momento empezaron a prohibir las semillas, entre ellas las de cárcamo, y mis abuelos las ocupaban para comer y hacer otras cosas. Esa es otra situación que ellos siempre se acuerdan, que vino gendarmería y les llevó todo. Semillas de cárcamo, amapola, y siempre tratándolos mal, rompiéndole las cosas, las huertas, las casas. Son momentos que se me vienen a la cabeza. No pasaron en todos los lugares, eso de que venga gendarmería y te lleve todo. Son denuncias tan viejas. Mi bisabuela tenía 14 años. Mi abuela era joven, tendría 20 años. Y yo soy joven ahora. Bueno, fin de la cita. Este es uno de los ejemplos que, para mostrar esto, ¿no es cierto? Cómo esas semejanzas interpretadas desde los índices o índices más auráticos, cómo me abarcan, ¿no? Cómo yo digo se encarnan, ¿no es cierto? Pero se hacen propios, devienen en sentidos o se pliegan en una subjetividad específica, particular, en un sentido de uno mismo. Este es otro ejemplo que también lo quería compartir, en el mismo contexto y en el mismo informe de peritaje por la represión, donde otro de los jóvenes, que ahora debe tener 20 y pico de años, nos quiere explicar el concepto que descubrió en esta cuestión del tratamiento de esa represión, que es el de hipervigilia. Entonces va a decir lo siguiente, el estado de hipervigilia, ¿no? Entonces dice, en el campo, en la ciudad, en la vía pública, en el transporte, en los mismos tribunales, es algo permanente. Es sobrevivir. Son sensaciones que no son la primera vez que la tiene alguien de un pueblo originario. Es algo que viene transmitido de generación en generación. Son recuerdos que se entremezclan con el cuerpo. La primera vez que yo recuerdo que se estremezca el cuerpo, que el cuerpo tiemble ante esta situación, que te desborde esta situación de miedo, de que algo malo pueda pasar. La primera vez que tuve esa sensación tenía unos 12 años, que fue cuando empecé a conocer abuelos en comunidades y ceremonias. Se emociona, no puede seguir hablando y después continúa. Perdón, es que me recuerda muchas cosas. Me acuerdo de los viejitos que contaban cómo sobrevivieron sus padres, sus abuelos. Con las historias que contaban nos transmitían miedo, pero mezclado con coraje, más tirando para el lado del coraje. Si nuestros antiguos pudieron sobrevivir en condiciones mucho peores que las de nosotros, lo que nos entregaron ellos con palabras, con sabiduría, es lo que nos sostiene a nosotros en estas situaciones. Porque esa es la base de nuestro andar, de nuestras reivindicaciones y de nuestra identidad.
bueno, este chico también estaba contando, ¿no? Cómo desde muy pequeño la policía lo golpeaba en la ciudad, o sea, fue contando como numerosos eventos de este tipo, y centró entonces esta similitud para explicar digamos, su experiencia corporal de hipervigilia, ¿no? Y en esta semejanza está contando y relatando su identidad. Entonces, yo creo que no habría más que agregar al respecto, pero me parecía que estos dos ejemplos están mostrando con mucha claridad lo que uno podría abordar y comprender, ¿no? como esta producción de semejanzas en la constitución de subjetividades, ¿no? Cuando la semejanza nos abarca. Pasemos ahora al otro punto, que es el trabajo de la memoria con las semejanzas extrasensoriales, pero para prestar atención a cuando sus sentidos devienen críticos. Me voy a centrar ahora en la parte final de la ponencia en eso. Bueno, el instante crítico de Benjamin es un concepto bastante conocido, ¿no es cierto?, que da cuenta de esa actitud de agudeza en la observación de una constelación. Es decir, cuando una semejanza pasado-presente nos despierta como esa reflexión atenta y crítica sobre la historia y sus continuidades. Dice Opitz, citando tal cual, es un llamado de atención sobre los campos del ser que fueron reprimidos en el proceso de una comprensión racional del mundo. Entonces, uno de los énfasis de Benjamin es que al trabajar con estas semejanzas, no estamos ni echando luz exclusivamente del pasado o echando luz exclusivamente del presente, sino que estamos comprendiendo esas semejanzas, y a través de esas semejanzas, las relaciones posibles entre ese pasado y presente. Las relaciones posibles que son cambiantes, que se transforman con el paso del tiempo y de las generaciones. Y también tiene un énfasis específico en lo oculto, en lo silenciado, en lo que quedó entre líneas, reprimido, ¿no? Que en estos instantes críticos es lo que resulta ser lo más significativo. Bueno, de hecho ahí hace una interesante comparación con el paleógrafo, ¿no? Y el crítico, porque dice, bueno, que el crítico es como un paleógrafo que se orienta hacia el texto oculto. Es el texto que en el pergamino está cubierto con los trazos escritos con mayor intensidad, con los comentarios que se agregaron después. Entonces, ¿cómo hay que, digamos, leer a contrapelo, leer a trasluz, que es una de las figuras destacadas de Benjamin? Pero en particular, o dentro de este marco general del instante crítico, me interesaba pensar en cómo a través de los flyers o de los micros radiales se fue elaborando un argumento político en estas luchas del pueblo mapuche-tehuelche en torno a las semejanzas, ¿no? La percepción y experiencia con las semejanzas. Bueno, como el Quijote escrito por Menard, para cualquier crítico inexperto, la semejanza puede ser una simple copia, una reiteración de lo mismo, ¿no? Pero así como Menard, al reescribir el Quijote, que parece que está diciendo lo mismo, en realidad está maravillado por sus diferencias, es porque está dándole lugar a ese contexto que modifica sentidos y efectos, ¿no? Bueno, algo así sería el trabajo, la operación que se hace desde lo público con estas semejanzas de la memoria. Y supongo que se podrían encontrar muchos otros, pero bueno, para esta conversación me centré en dos en particular, ¿sí? Uno tiene que ver con los efectos acumulativos, o sea, quiero decir esto, ¿no? En ese análisis, en ese instante de análisis y de observación de las semejanzas, hay quienes las van a percibir de un modo, quienes van a hacer énfasis en otro tipo de percepciones, etc. Y a partir de eso se van a construir sentidos políticos distintos. Entonces, uno de ellos tiene que ver con los efectos acumulativos y que además de todas las semejanzas, ¿no? Una tras otra, como eslabones de una cadena, y cómo esos efectos acumulativos se van a condensar, van a estar como localizados en el último eslabón. Y esto suele ser, por ejemplo, cuando pasa lo que pasa en la comunidad de Isabel Catrimán, la sensación de otra vez lo mismo, ¿no? Va teniendo como un sentido muy de época, muy particular y muy de esta coyuntura,
que es necesario además comprender para entender las broncas, los enojos, el saltearse ciertos pasos previos, burocráticos, administrativos, el darle lugar a un sentido político, darle lugar, digamos, a lo que sería el ejercicio del derecho, ejercerlo, ese derecho que uno sabe que tiene, y otras prácticas, ¿no es cierto? Entonces, ese efecto acumulativo en cómo se percibe la semejanza, además de interpretarlo como cansancio, suele ser, digamos, actualizado en la palabra y en la expresión de un basta, ¿no? Eso lo vamos a ver en casi todos los flyers. Pero es un basta que realmente está presuponiendo continuidad, similitud, ¿no? Un permanente y constante actuar de modos similares, parecidos, reiterados, hablando de violencia. Y el otro aspecto que es, lo voy a explicar después, pero lo dejo mencionado, que es cómo se fue pasando de una ideología del respeto, que es una categoría nativa, a una ideología del estar en lucha, que también es una categoría nativa, del silencio a la denuncia. Pero en eso, con eso termino. Entonces, pensando en la primera parte, en esto del basta y del cansancio, aquí, ¿qué pasa? Que no se me cambia, ahí va. Esta semejanza, entendida como una reiteración de lo mismo, en el sentido de acumulación, cansancio y basta. En eso me voy a centrar ahora. Para esto voy a tomar como punto de partida el ejemplo de Sergio Pichinian en el 2018, que grabó, digamos, un audio para hacer un micro radial, ¿sí? En el programa Guada de la Memoria, en la radio Piuque, de Bariloche. Me encantaría pasar el audio directamente de Sergio, pero sé que no podía, digamos, hacerme muy la valiente compartiendo cosas distintas. Así que lo voy a leer, porque tenía miedo, digamos, de no poder exponerlo bien. Entonces leo. Dice Sergio: me cansé de que el Estado trabaje solamente para los gringos. Me cansé que nos discriminen como mapuche. Me cansé de que nos ocupen nuestras tierras los terratenientes. Me cansé de que nos metan animales los terratenientes y nos desalojen a nosotros. Me cansé de que el río sea para el gobierno un paso que no se puede pasar. Me cansé de que no haya un puente para que la comunidad pueda pasar el río dignamente. Me cansé de que no haya una huella, una máquina para que pasen los caminos. Me cansé de andar golpeando puertas a un estado ciego. Me cansé de que me den vueltas mil cosas siendo de la comunidad, viviendo durante décadas en la comunidad. Me cansé de ser discriminado. Me cansé de los alambres infinitos que pusieron los terratenientes. Me cansé del IAC, que es una oficina de tierras, que regaló las tierras de las comunidades. Me cansé de la gente que alambró la reserva junto con la política y el IAC. Me cansé de ser discriminado. Me cansé que nos alambren la costa ribera para no entrar a nuestro territorio. Me cansé que no nos dejen hacer casa en nuestro territorio. Me cansé que no nos dejen trabajar dignamente. Me cansé de que nos cierren los pasos para que no pasemos. Me cansé del Estado, me cansé de los alambres. Lo interesante de este audio lo grabé yo, ¿no es cierto? En la comunidad Pichinian, que es una comunidad rural muy alejada, y estos son los primeros discursos públicos de Sergio Pichinian. Precisamente por lo que voy a contar después del respeto. En y Sergio esto es como, podríamos decir que lo escupió, lo enumeró, casi en la velocidad en que lo leí recién, ¿sí? Salió también de las entrañas. Esto mismo es lo que recuperan los flyers, ¿no? Que vienen circulando en estos últimos años. Estos flyers los hacen desde el pueblo mapuche, muchos de ellos sé que los hacen de maneras colectivas, consultadas, pero empiezan a circular, digamos, por las redes. En este caso es Isabel Catrimán, que ya la mencioné, es basta de atropellos, ¿no es cierto? El mensaje. Y en este caso es un flyer en apoyo a la LOF, las Kenwen Kulmapu, que particularmente viene siendo, digamos, hostigada por la policía, que dispara hacia adentro, que prende fuego a algunas viviendas, y
digamos, medios de prensa que permanentemente hacen, de hecho, mala prensa de la comunidad. Entonces, acá lo que se denuncia es basta de montajes, ¿no? Denunciamos estas perversas maniobras de montaje y persecución. En esta misma línea, ¿no? Esta es María Elena Paggi, que es la terrateniente que les mencioné, que alambró en la comunidad Nahuelpan, ¿sí? En este caso es, basta de impunidad de los desalojadores de ayer y de hoy, basta de complicidad del Poder Judicial. También en la comunidad Nahuelpan, en apoyo se saca este otro flyer que dice, basta de atropellos en nuestros territorios. Creo que aquí termina lo que iba a exponer en relación a estos bastas, a estos cansancios, al significado político, ¿no? de este hasta aquí, del cansancio. El otro punto que yo les mencionaba en los análisis sobre estas semejanzas como reiteración de lo mismo, es el que tiene que ver con, sí, estamos hablando de prácticas de violencia que son similares, que son semejantes, pero nosotros somos distintos. Ese es otro énfasis. Entonces, ahí el énfasis es en cómo se fue pasando de una ideología del respeto a una ideología de la lucha. Y yo les decía que el respeto es una categoría nativa que tiene como mucho significado localmente y se refiere, a ver, si uno lo tuviera que explicar y resumir, está dando cuenta de una relación con las autoridades, ¿no? Entonces, algunas veces son los padres o abuelos y abuelas, madres, ¿no? O quienes transmitieron ese respeto como una forma de sobrevivencia, ¿no? Quedarse callado, no contestarle a la autoridad, cuando la autoridad llega, bajar la cabeza, no meterse en problemas, hacerle caso, sobre todo quedarse callado, ¿no? Y la ideología del respeto viene con la transmisión también de mucho temor, mucho dolor y mucho cuidar también la intención de cuidar a las próximas generaciones. Con esto las nuevas generaciones se enojan, pero también lo comprenden, lo entienden y lo quieren como medio invertir, hacer justicia de ese silencio, de ese respeto, de ese temor que sufrieron muchos de los padres y abuelos. Entonces, de formas muy distintas en los relatos, siempre se parafrasea esa idea del respeto, ¿no? Antes eran analfabetos, antes se engañaban con facilidad, ahora tenemos más herramientas, ahora estamos más informados, ahora sabemos cuáles son nuestros derechos, conocemos más además la historia de nuestro pueblo, sabemos quiénes somos, sabemos por qué estamos en las ciudades, sabemos por qué somos pobres, ahora sabemos que las autoridades son las que estuvieron mal y siguen estando mal, ¿no? Es un silencio convertido en denuncia. Y acá, ya terminando, no los voy a ir leyendo todos, pero muestro, por ejemplo, dos trabajos de flyer que se hicieron, uno que tiene que ver con la iglesia y los indígenas, como pensando estas distintas formas de denunciar, y precisamente lo que busqué son flyers que se concentren en el tema de las autoridades, ¿no? Precisamente para hacer este énfasis en, es similar, pero nosotros somos distintos, ya no bajamos la cabeza, no nos quedamos callados, no tenemos miedo, ¿no? Entonces, en esta primera línea, la iglesia y los indígenas. Eso es como una serie de flyers que se hicieron a partir de fotos que se fueron sacando de los vitrales de la catedral de Bariloche. Entonces se dice, por ejemplo, entre sus vitrales tiene uno de Felipe Laguna y los indios arrodillados en actitud de sumisión. En este otro, es otro vitral, y dice, en este lugar sagrado se rinde homenaje a Julio Argentino Roca, que es quien lleva adelante las campañas militares del siglo XIX. En este lugar sagrado se rinde homenaje a quien fuera presidente durante la conquista del desierto, Nicolás Avellaneda. En este lugar sagrado se exhibe la imagen de Seferino Namuncurá, joven mapuche secuestrado y apropiado por el salesiano Domingo Milanesio, para que evangelice a su gente, termina muriendo en Roma a los 19 años. Esta es una serie, ¿no? De estos flyers. Otra es esta, que
denuncia también a personajes con nombre y apellido con el título Violentos en Bariloche. Y algunos de estos denunciados tienen más poder que otros, además, ¿no? En este caso es la abogada del privado, este es el privado con el que se entra en conflicto. Estos son los que manda el privado para que hagan, digamos, el trabajo de patota, el trabajo más sucio, es lo mismo. Y acá, cuando se está haciendo estas asociaciones, se está denunciando a Bariloche como la capital del racismo patagónico y con nombre y apellido a las personas asociadas con el dinero, con la política y con la iglesia. Esta es una manifestación que hizo el sector más conservador de Bariloche en contra de la vacuna del COVID, ¿no? Pero no fue una intervención muy acertada, digamos. Bien. Entonces, como síntesis, y ya ahora sí, esta es la conclusión, la memoria es un trabajo con la semejanza, y lo podemos ver desde esa perspectiva. Y esta constelación entre semejantes, que también son diferentes, es a su vez una práctica política. Entonces, ¿qué estuvimos viendo hasta aquí? Hicimos una parada sobre otro concepto, porque Benjamin, haciendo, digamos, copiándonos de lo que hace Benjamin, que es de separarlo del concepto que después va a trabajar, que es el de semejanzas decretadas. Entonces, la importancia de las citas y las reiteraciones de la narrativa fundacional, y a su vez las reiteraciones de los actos reguladores, de los actos de violencia como reguladores, ¿no? Como dos abordajes a esas semejanzas decretadas. Y centrándonos en las semejanzas extrasensoriales, por un lado, y basándonos en la idea de índice, podríamos acceder a esas semejanzas como reconstrucción histórica, a partir de la idea de huella, o a partir de la idea de índice aurático, cómo esas semejanzas intervienen en la subjetivación política. Y sobre eso particularmente además me centré en la exposición. Y finalmente, y teniendo en cuenta esta otra idea que viene de las semejanzas, que es el instante crítico, quise mostrar dos aspectos de ese instante crítico que tiene que ver con lo mismo como cansancio, el basta, y lo mismo pero somos distintos, la denuncia. Y acá, cuando le mostré la exposición a unas colegas, le decía, bueno, me falta ver cómo cerrar tanta cosa diferente, y me ayudaron como a poner ese énfasis, ¿no es cierto? Entonces, termino con este otro flyer, que es un pronunciamiento en apoyo a la LOF, Lafken o Inculmapu, y donde firman cantidad de comunidades, ¿no es cierto? Y esas adhesiones se fueron haciendo vía WhatsApp, Gmail o Facebook. Entonces, los abajo firmantes, pertenecientes al pueblo mapuche tehuelche, queremos expresar nuestro absoluto apoyo y nuestro colectivo reconocimiento al LOF, Lafken o Inculmapu y a sus autoridades tradicionales, Lonco, Machi, Cona, Huerquén y demás miembros. Cualquier intento de difamación y o agresión de cualquier tipo contra el LOF a sus integrantes es una arremetida hacia nuestro pueblo en su conjunto. Estamos unidos y no permitiremos más atropellos hacia nuestra gente. Entonces, como también estas producciones estéticas y políticas, a través de las redes, van permitiendo también hacer alianzas o amplificar alianzas también de otro tipo, ¿no? Incluso compartir esas reflexiones en torno a lo semejante. Y ahora sí, terminé. Muchas gracias. Un gran aplauso, Ana, que ahora lamentablemente no podemos hacer, digamos, presencialmente, no lo escuchas, lo ves en los gestos, seguramente también en algunos símbolos que deben estar apareciendo, que tampoco veo porque todavía veo la PowerPoint, sí. Gracias, Ana, no, realmente, por esta espléndida charla, tan sugestiva, tan llena digamos, de
ideas de reflexión teórica y por supuesto también de llamados a la práctica y de explicaciones de cómo se pasa de un estado de silencio a un activismo y una reacción, digamos, cómo sacar provecho de la semejanza en vez de seguir, digamos, aceptando la eterna repetición de lo mismo. Y seguramente, bueno, habrá muchos comentarios, muchas preguntas o anotaciones, así que, bueno, vamos a abrir la discusión, la charla, por favor, adelante. Les invitamos a todos y todas. Propongo que directamente hagan las preguntas. No sé si habrá tanto atropellamiento que tengamos que recurrir al chat. Yo creo que no. Empecemos en lo dialógico directamente y si son demasiados los comentaristas o y las que preguntan, bueno, vamos a tratar de organizarlo a través del chat. Bueno, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta a Ana respecto de la palabra indígena, el significado y por qué se sigue utilizando cuando se refiere a pueblos originarios. ¿Contesto directo cada pregunta? ¿Así? En general, un concepto. Digo, en la organización, ¿no? ¿Juntamos sí, varias o voy contestando uno? Por ahí vamos a, si te parece, si no se te, digamos, acumula demasiado, podríamos coleccionar 2 o 3 preguntas, nada no más, ¿no? Para que, bueno, para que poder abarcar más. Así que, por favor, otras preguntas o otros comentarios. Si la gente se está organizando todavía, está repasando todo lo que nos presentaste. Bueno, voy contestando eso, si te parece. Sí. A ver, ¿cómo poder decir lo siguiente? Las palabras van cambiando de sentido y de significado a través del tiempo, se van cargando de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hoy decir los araucanos, como se usaba quizás hace algunas décadas atrás, está sumamente asociado a decir son extranjeros que vienen de Chile, por ejemplo, ¿no? Y así, o sea, paisanos. Cuando yo empecé a trabajar, el concepto que usaba la misma gente en las comunidades era soy paisano, y con eso estaban diciendo soy indígena, ¿no? Y hoy tiene otras discusiones el término paisano, ¿no? Y así va cambiando y cambiando a través del tiempo, y hay cuestiones que se van llenando de discusión, otras que se van apaciguando de discusión, etc. En este momento indígenas es un uso nativo, se usa mucho, quedó como un lugar neutral en muchos de los comunicados, incluso nombrando organizaciones y movimientos. En su momento tuvo más discusión, además asociada con ideas que tampoco son del todo ciertas, ¿no? Como que tenía que ver con indigentes cuando no tenía nada que ver, pero ahí se había como encarado algún tipo de discusión en su momento. Pero hoy indígenas, incluso a nivel latinoamericano, es un término político que está siendo como reivindicado. De todos modos, yo creo que siempre, como hay siempre mucha heterogeneidad, siempre hay que ver cómo las personas usan los conceptos y las categorías en los contextos que los usan, ¿no? Porque generalmente tiene que ver con quién uno interactúa, conversa, charla, ¿no? Hablando del pueblo mapuche, yo podría decir mucho más correctamente los mapuches, directamente, ¿no es cierto? Pero hay prácticas que tienen que ver con un colectivo más amplio, que son los indígenas, sobre todo cuando uno habla de violencias, ¿no? De Estado. ¿Se puede resumir entonces como una idea política la palabra indígena que se usa hoy en día? Es una categoría que se puede usar como categoría analítica, como categoría de uso, como categoría política, es todo eso, incluso como categoría de pertenencia.
Movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, ¿no? Por ejemplo. Está bien. Gracias. De nada. No estoy viendo por ahora ninguna pregunta. Bueno, entonces por ahí me adelanto yo, mientras que los y las demás estén, porque claro, nos diste mucho para pensar, Ana, y hay que procesarlo, ¿no? Lo que a mí, bueno, entre muchas cosas que me encantaron, por supuesto, ya para empezar, me encanta, es digamos, utilizar, partir de Benjamin, y su teoría de la semejanza, su teoría de incluso semejanzas diferentes, y digamos también la diferenciación entre una semejanza que aglutina y una semejanza que rompe y que entonces impulsa a la acción y al cambio. Entonces utilizar esta teoría incluso después diferenciando los índices, digamos, la huella y lo aurático, me fascina y por supuesto también desde mi mirada que viene de la literatura, me inspira muchas ideas y bueno, realmente me encanta. Ahora, digamos, para una movilización y para, digamos, una práctica política, me pregunto hasta qué punto, partiendo, bueno, quiero aclarar que por supuesto estoy totalmente de acuerdo, me fascina esa teoría, el pensamiento, que por supuesto parte de Baudelaire, parte de Proust, etcétera, todos estos textos con los cuales estoy trabajando, pero me pregunto si para después una movilización política y la lucha práctica no sería, digamos, una teoría desbordante que viene de un campo súper diferente a una situación concreta de lucha y de movilización, en la cual quizás incluso podría ser un obstáculo, digamos, por el desborde teórico. No sé, es una pregunta un poco provocadora y bueno, quería saber tu opinión. Sí, en realidad a mí lo que me encanta, sobre todo cuando uno lee algún autor y después empieza a leer lecturas sobre ese autor, es en qué medida, por eso lo decía al principio, ¿no es cierto? En qué medida me hace, a la Benjamin, ¿no? Iluminar aspectos que por ahí uno tiene. Yo cuando arranqué con este tema, por eso lo planteé al principio, salió el tema de una coyuntura donde yo estaba muy enojada por lo que estaba pasando. Dije, bueno, voy a hablar de esto, ¿no? En la conferencia. Cuando me senté a preparar y a trabajar y a pensar la cuestión, me resultó desbordante las prácticas, la realidad. Muchas cosas. Entonces yo decía, bueno, sí, porque está operando lo similar, lo igual, ¿no es cierto? Y después decía, bueno, no, pero no es similar, es completamente diferente. Y esas idas y vueltas. ¿Cómo poder dar cuenta de al menos ciertos sentidos específicos, usos particulares? Porque yo realmente veía que se volvía sumamente efectivo, pero después venía en un basta de enojo que llevaba a ciertas prácticas colectivas de lucha, ¿no? Iba y venía en todo esto. Más el poder, más los oprimidos, más esto. Entonces, hay veces que a mí me pasa eso. Cuando encuentro una categoría, no porque me interese clasificar absolutamente nada, por más que la exposición devenga en clasificatoria, ¿no? Para exponer y mostrar la variedad. Pero cuando una categoría me permite reconocer, usarla, además posiblemente la haya usado de formas un poco propias, ¿no? Esta categoría de semejanzas. Pero cuando una categoría me permite ver lo que se me estaba pareciendo confuso, me permite en todo caso percibir que hay cosas muy distintas y que por ahí hay cosas que no estaba viendo con la importancia que tenían, ¿sí? A mí me pasó eso, por ejemplo, con el basta. El basta me pareció un lugar común. ¿Qué va a decir uno sobre un flyer que dice basta? ¿No? Es como algo obvio. Están cansados, esto viene pasando, no estoy diciendo nada nuevo, esos flyers no están diciendo nada nuevo. La perspectiva, ¿no?
de hacer énfasis en cómo esa semejanza es interpretada de modos diferentes, me hizo dimensionar el basto de un modo distinto. Como reconocer que hay un sentido de producción a nivel de comparación de cómo uno constela ese pasado y presente que produce cansancio, pero es un cansancio político, es un cansancio sumamente, no sé, me sale siempre la palabra encarnado, pero es un cansancio que sale de adentro, un enojo, una bronca, ¿no? Porque de hecho hasta lo sentí en algún momento con alguno de estos conflictos en particular. Entonces la categoría y la teoría no tiene más sentido que ese. Si el paso siguiente es hablar de lo mismo como cansancio, bueno, se hablará de lo mismo como cansancio. Pero uno muestra una categoría para mostrar un ejercicio académico de trabajar y refinar ciertas categorías de análisis como para ver a qué más nos podemos acercar o qué más nos podemos inspirar con estas categorías. Y esta de semejanza, en este contexto particularmente me gustó mucho, ¿no? En esa dirección. Sí. Muchas no sé gracias. si te estoy contestando, Claudia. Sí, estoy totalmente, improvisando totalmente. desde lo que siento en relación con eso, ¿no? Porque Sí. entiendo que es un gran debate de la teoría y las cuestiones. Sí. Sí, yo quería, si no hay preguntas, quería hacer algún comentario, hacer una devolución a Ana. Bueno, en principio agradecer a Ana, agradecer a las dos Claudias y el proyecto Calas por permitirnos participar como cátedra de esta charla. Para nosotros, digo para mí, para todo el conjunto de estudiantes invitados, estudiosos, investigadores también invitados, invitadas, es importante participar desde esta universidad para nosotros, que poder establecer vínculos a nivel local, regional, internacional, poder escuchar el trabajo de Ana, que es una referente importante para nosotros, y en este contexto que nos jerarquiza, digamos, pero que a la vez nos une de una manera horizontal. Para mí es una alegría muy grande poder estar aquí con gente que está estudiando la literatura argentina del siglo XIX, porque quiero hacer algunos alcances, ¿no?, de las posibles relaciones de la exposición de Ana, no agotarlas porque son muchas y está buenísimo los conceptos que trabaja, la riqueza que encuentra en la teoría benjaminiana para abordar temas de la resistencia, los giros, las transformaciones en los procesos sociales y políticos, y discursivos particularmente. Nosotros venimos leyendo la literatura canónica del siglo XIX argentino, muy enlazada a la construcción de la nación, ¿no? O sea, la literatura argentina performateando la idea de nación, los intelectuales del 37, los intelectuales de la generación del 50, y bueno, como todo eso va a tener carnadura, todos esos imaginarios, esas ficciones orientadoras, diría un teórico de la historiografía argentina, esas ficciones orientadoras van a finalmente tener carnadura en los proyectos de nación que encarna la generación del 80, sobre todo. Y cómo aquella primera enunciación de la idea de desierto en Echeverría, desde la letra se va haciendo carne, justamente se va haciendo carnadura, los imaginarios van teniendo carnadura ideológica, política, territorial, subjetiva. La primera enunciación de la idea retomando la idea, la pregunta de Daniel a Ana, ¿no? Esta primera enunciación de los indios, ¿no? Vampirizados, satanizados, zombificados. Hoy se habría, si Echeverría trabajara en Hollywood o en Netflix, hoy creo que haría una película de zombies con la cautiva, ¿no? Esas primeras construcciones de imaginarios que luego tienen carnadura y son la letra que luego también por semejanza
va creando reiteraciones y construyendo los hidrogemas de la nación racista, blanca, violenta, discriminatoria. Y también son lugares comunes que construyen sentido común, el sentido común de clase, el sentido común de una nación que se reitera en la performance colonial, ¿no? Como todavía nos movemos dentro de esas matrices. Yo creo que, digamos, estoy participando de alguna reflexión, tratando de llevar este diálogo entre lo que nosotros hacemos con la literatura argentina canónica del siglo XIX y cómo Ana retoma justamente esto que ella llamó la violencia como narrativa fundacional, ¿no? Incluso jugando con el lenguaje, podríamos decir la narrativa y su violencia fundacional, ¿no? Incluso la lírica, ¿no? La lírica de los románticos del 37, y esa particular forma de darse el romanticismo en el Río de la Plata, que es profundamente romántica en lo estético, en sus juegos literarios, pero profundamente ilustrada, racionalista en su proyecto político, sobre todo en Sarmiento y en Echeverría particularmente también, que vemos este doble juego de búsqueda de lo americano en clave romántica, en clave del romanticismo alemán, incluso la búsqueda de la verdad de lo americano, pero con un profundo racismo y con una profunda incomprensión en el fondo desde lo ideológico, una tensión entre la ideología y el ejercicio de la literatura. Digo, quizás no estoy haciendo ninguna pregunta, pero estoy tratando de enlazar, de hacer un trurum, diríamos, ¿no? De enlazar por dónde podemos nosotros ir capturando huellas del trabajo de Ana, para ver justamente cómo estas semejanzas que se dan desde la contrahegemonía, pero también se dan desde la hegemonía. La hegemonía también, el poder también reitera y tiene su propio orden de semejanzas y de carnaduras. Yo solamente doy un ejemplo. Cuando Esteban Bullrich fue ministro de Educación y vino a decir aquí en Patagonia, en Wallmapu, que el proyecto de educación que iban a llevar adelante podría pensarse y debiera pensarse como una nueva conquista del desierto. El ministro de Educación del gobierno macrista. Entonces, también hay una reiteración de semejanza, por decir así, la semejanza opera también desde el lado hegemónico, y ahora sí quiero hacer un diálogo ahí particularmente con el concepto del instante crítico y la huella aurática de Benjamin, para pensar también no tanto en la dispersión o en la saturación, sino al contrario, un diálogo o una especie de traducción cultural, podríamos decir, ¿no? Cuando hacemos Turun Zubu, decimos, ¿no? Cuando enlazar parejamente a Benjamin con ciertas categorías de pensamiento mapuche. Por ejemplo, el hue, ¿no? Ana, hue, para quienes no conocen el Mapuzungún, es el regreso, se dice huetripantu, el hue, la circularidad, o el huiñoy, que es lo curvo, el tiempo curvo, el huiñoy es el palo curvo, el hue, aquello que regresa, ¿no? Entonces, esto del eterno regreso, digamos, de lo que retorna, del instante crítico que puede convertirse en carnadura crítica por semejanza, podría pensarse en un diálogo de traducción cultural o de relación, de diálogo cultural con el hue. El huiñoy, el hue, aquello, en Mapuzungún, aquello que regresa, que vuelve, ¿no? Y pensaba, mientras hablaba Ana, pensaba en Marileo Lefío, un genpín conocido por quienes estudian la cultura y la filosofía mapuche. Marileo Lefío esbozaba una definición de Huinca que
sacaba la palabra Winca de las concepciones racistas y la ponía dentro de un orden político, como una categoría política. Y decía, Winca puede ser pensado como Inca, ¿no? Los nuevos incas, el regreso de otros incas. Pensemos que la gran cultura de los incas avanzó hacia los territorios mapuches allá por el siglo, habrá sido 15, 16, o antes en realidad de la llegada de los españoles. Qué sé yo, tenemos las huellas del puente del Inca en Mendoza, por ejemplo, ¿no? O sea, y cómo se puso un límite allí desde el pueblo mapuche a ese avance territorial, político, militar del mundo inca. Y entonces Marileo Lefío decía, Inca, nuevos incas, ¿no? El regreso de otros incas que vienen a saquear, a atentar contra nuestra integridad territorial, social. Y ahí está operando esa semejanza en un plano histórico, pero también político, filosófico amplio, ¿no? No sé, Ana, si vos tenés ahí alguna refutación para hacerme o No, a esta es algo explicación. que es un interesante comentario, Jorge. Está, sí, para mí el regreso es también una categoría Claro, muy fuerte, ¿no? En las memorias, sobre todo. claro. Porque además está muy fuerte en la idea de recuperación territorial y otras recuperaciones, ¿no? Volveremos, que es una frase que en Mapuzungún, no me animo a hablar en Mapuzungún, pero la expresión de volveremos, ¿no? Se usa en muchos comunicados, ¿no? Como una frase, fórmula histórica que remite a dichos de otros loncos. Sí, me parece interesante, gracias por el comentario. No refuto nada. No, claro, pero lo del web, viste, es pensado también como una asociación con el tiempo circular. Cuando decimos Claro. Huetlipantú, ¿no? Es la idea de que el sol vuelve a pasar, o sea, asentando un poco o intentando o tirando un lazo, digamos, al pensamiento benjaminiano De del instante crítico, del índice aurático, de aquello que regresa por circularidad, por semejanza. No sé, Bueno, quizás hay... habría que pensar la circularidad, yo no la pensé, Claro, ¿no? Pero habría claro, que claro. pensar la circularidad, exactamente. A ver qué Sí, yo pasaría. creo que en clave de la Sí. circularidad y de un tiempo donde regresan las cosas. Y bueno, eso está en el fondo del pensamiento benjaminiano, está, ¿no? Esta idea de... Claro, y sería en todo caso como un análisis también de ciertas palabras del Mapuzungún y poder trabajar esa idea de circularidad como concepto filosófico, analítico, ya ahí siguiendo lo que decía Claudia desde un concepto que surja del conocimiento mapuche, ¿no es cierto? Sí, Claro, sería como una interesante, suerte está bueno. de comparatismo en pie de igualdad, ¿no? Me parece que eso. Pero qué lindo. Así que bueno, nada, bueno, agradecer la posibilidad que nos da a nosotros y a cada uno de los estudiantes de la Universidad de la Patagonia para tener este diálogo. No sé si ellas quieren preguntar algo más. Justamente invitamos a preguntas que por supuesto también pueden, ¿no, Ana, referirse a cosas muy puntuales porque te basas en ideas muy complejas y así que por ahí hay preguntas por algún aspecto que no se entendió.
Entonces, quizás sin este... Hola, buen día. Sí, por favor, Sebastián, adelante. Gracias por la charla, estuvo muy buena. Yo tenía una pregunta más que nada con lo de huella y reconstrucción y índice aurático y subjetivación, como que todo tiende a formar un puente, ¿no? Pero después vimos lo de los flyers, que habla de cansancio y de basta. ¿Puede ser que ahí se planteó una ruptura? No lo digo como que sea este el caso, pero digo como que hay ocasiones donde el basta dice como que somos distintos, ¿no? No sé bien cómo plantear la pregunta, pero ¿hasta dónde llega ese basta y hasta dónde se reconstruye y a qué apunta esa reconstrucción a partir de los conceptos que vimos, ¿no? Algo así, no sé. Si yo, gracias, Sebastián, por la pregunta, me parece re linda. Yo no sé si los pondría como opuestos, son como diferentes dimensiones, por decirlo de algún modo. Sí, dimensiones, ¿no? Nosotros tenemos, vamos a usar el ejemplo del relato, ¿no? De la joven mapuche, que contaba sobre, que les decía que estaba dentro del marco de un informe sobre un peritaje sobre represión policial. Y ella contaba, ¿no? Que asociaba, digamos, los eventos violentos de la policía con los eventos violentos de su infancia con la policía, y después asociaba su abuela, su madre y ella, como mujeres jóvenes sufriendo violencia por parte de las policías. En ese ejemplo y en ese relato, se podría, o sea, hay muchas dimensiones de cómo, la pregunta, en realidad la pregunta ¿cuál sería? O la pregunta que movilizó el uso de una categoría como semejanza, ¿no? La pregunta es como que las categorías están pensadas para hacer una reconstrucción, o sea, en definitiva hacer una integración, pero después vemos los ejemplos. Que hay un quiebre. Y los ejemplos parece como que sí, como que no hay solución en esos casos, que haces un puente para pasar un río y viene la policía y te lo rompe hace 80 años y te lo sigue rompiendo ahora. Entonces ese basta parece como que en definitiva es decir, hasta acá. Esa es mi pregunta. Sí, no, yo cuando me refería a la pregunta no es que no había entendido la tuya, Sebastián, la explicaste re bien y yo entendí tu pregunta. Me decía, ¿cuál es la pregunta del trabajo, digamos, que de esta exposición, ¿sí? La pregunta clave con la que se organizan las distintas respuestas, digamos. Que en principio tenemos una vigencia de la violencia, lo decimos todos, ¿no? ¿Cómo se repite? Lo que pasaba en el 37 pasa en el 21. ¿Cómo puede ser que las cosas no hayan cambiado? ¿Cómo puede ser que el Estado siga siendo violento y con las mismas prácticas y los mismos dispositivos frente a los mapuches? ¿No? Esto que es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces la pregunta era, ¿qué pasa con esto que es lo mismo? Y lo que permitió ese concepto de semejanza es ver como diferentes interpretaciones, apropiaciones, usos, ¿no? De esas similitudes. Entonces, ahora voy sí a tu pregunta, hecho esta introducción. Lo que vos estabas diciendo, Sebastián, de por un lado, por ejemplo, la subjetivación, ¿no? Y por otro lado, el basta, son dos cosas imbrincadísimas, no es que son opuestas, ¿no? Entonces, por un lado, ¿cuál es el énfasis que uno pone cuando las semejanzas devienen subjetivación? Que uno como perteneciente a un pueblo o en la producción de sentidos de pertenencia afectivas, podría hacerlo desde diferentes lugares, ¿no? Y los usos del pasado se pueden hacer como desde diferentes lugares o perspectivas. En este caso, es la violencia también la que se subjetiva. Y mucho ocurre esto también con los y las jóvenes de las ciudades, ¿no? Es como que hay una identificación muy fuerte con esos abuelos y abuelas que sufrieron la violencia y con ellos sufriendo esa violencia. Incluso una identificación en el caso del muchacho que era corporal, ¿no? Un estremecimiento del cuerpo que era similar.
Entonces, eso es subjetiva, pero no quiere decir que sea positivo. O en todo caso, no es que se está haciendo una cuestión positiva de la violencia. Es una violencia que crea lazos, que genera vínculos, que crea subjetivación, que crea memorias comunes, que crea afectos y pertenencias. Y afectos muy profundos, porque el muchacho también se emocionaba cuando recordaba a los abuelos que le contaban, ¿no? Y la chica contaba también con mucha emoción o afectación cómo la violencia estaba asociada a un sentimiento de ser discriminado muy fuerte, ¿no? Incluso que de sentido de vergüenza de su propia familia, asociado con eso, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, las similitudes nos acercan, nos hacen parecidos, nos hacen compartir los mismos sentidos, etcétera, los mismos sentimientos, ¿sí? Otra interpretación, pero que no es opuesta y que va de la mano con esas, es el sentido del cansancio, ¿no? De lo reiterado hasta el punto de que ya no puede suceder más, que no puede ser que mis abuelos, mis padres y yo estemos pasando por lo mismo todo el tiempo, o que yo en mi vida lo haya pasado tantas veces, o que en la infancia de ahora, ¿no? Es un basta que también deviene, así como la subjetivación se vuelve una subjetivación política o funciona como subjetivación política, el basta como posicionamiento también es una práctica política. Porque ¿a qué va a llevar? Y a expresiones políticas que posiblemente sean más ilegítimas para el establishment, porque están cansados. Hay bronca, hay enojo, ¿no? Entonces entender el basta como otra de las interpretaciones de esas reiteraciones me parecía que era otro aspecto que hoy en día juega un rol sumamente importante, ¿no? En las luchas. Pero simplemente lo que quiero decir es que no son opuestos, porque uno hace todo eso junto, generalmente. Decime, Sebastián, si me acerqué a responderte lo que me decías o no. Sí, voy entendiendo. Claro, o sea, todos los días uno va recibiendo todos los aspectos que vimos en la exposición y los va afrontando las comunidades como puede. Exactamente. Pero muchísimas gracias. Todo eso junto. Está súper bueno tu comentario, porque es todo eso junto. Sí. Quizás un muy breve comentario o pregunta, mejor dicho, Ana. Lo que, digamos, los flyers que mostraste, no los con la repetición del basta, sino estos que dice violentos y que después, digamos, denomina a la gente violenta de Bariloche y digamos, sus actitudes muy concretamente, nombrándolos, mostrando fotos, ¿no? Esta, digamos, estrategia de alguna forma me hace acordar al scratch, ¿no? Cómo se está practicando con respecto, o cómo se estuvo practicando y se sigue practicando con respecto a la dictadura argentina, ¿no? Y como sobre todo, creo, si tengo entendido bien, de parte de hijos, del movimiento de hijos, que iba a las casas donde se sabía que vivían, digamos, los torturadores, etcétera, etcétera. Entonces, esto sería otra forma de escrache, ¿no? De alguna forma llevada al acto de otra forma y en otro contexto, por supuesto. Se podría decir así un poco. Sí. Sí, justamente cuando estaba terminando de escribir esta ponencia y de pensarla, salió un video en la misma línea de estos flyers, ¿sí? Que se los iba a compartir, pero siempre compartir un video es mucho más difícil. En todo caso, después se los puedo pasar por mail. Es cortito porque tiene el mismo sentido de un flyer, pero es un video donde, ¿no? Se van, debe tener un nombre, post o algo diferente, pero bueno. No sabría cuál es.
que hay un esfuerzo muy importante también por investigar a esas autoridades, cómo funciona, cuáles son los mecanismos, de dónde vienen, con qué intereses, con qué aliados. Y se está poniendo mucho esfuerzo también en eso, ¿no? Hay cosas que ya se saben, otras que se investigan, y sé que hay mucha discusión acerca de cómo comunicarlo y cómo decirlo. Porque en este momento, además, supongo que pasa en todos lados, pero particularmente con el pueblo mapuche y en Argentina pasa bastante, que es que hay un montaje, como dicen los flyers, mediático, donde permanentemente cada evento, cada suceso, incluso se inventan, pero además de los que se inventan, cada evento, cada suceso, rápidamente es leído e interpretado por los medios de comunicación de mayor circulación. Incluso por algunos funcionarios u otros que salen a explicarlo, pero permanentemente. Radios, prensa escrita, televisión, ¿no? Y eso también en determinado momento se leyó como un cambio importante de contexto, porque las formas de comunicar en el transcurso de las luchas mapuches tenían mucho que ver con el trabajo con la opinión pública. Entonces, uno sentía antes, por ejemplo en el 2000, que si le contaba a la sociedad en general la injusticia que estaba sucediendo, la gente se solidarizaba, se enteraba y actuaba en consecuencia. Hoy en día es como completa, se empezó a discutir eso también, ¿no? En las formas de comunicar dentro de lo que es el, no sé si llamarlo movimientos o expresiones políticas del pueblo mapuche, porque están peleando con un montaje mediático y de construcción muy fuerte, muy difícil, incluso a través de las redes, ¿no? Que hoy estaba circulando, hoy justamente antes de la conferencia estaba circulando un audio que desprestigiaba un movimiento de más de un mes del movimiento de mujeres, por ejemplo. Y uno tiene que decir, bueno, esto es verdad, no es verdad, ¿de dónde surge? ¿Qué se dice? ¿Por qué circula? ¿Cómo? Entonces, todo el trabajo de tener que investigar esas noticias, esos audios, y después, además, pelear con todas esas interpretaciones es mucho esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que lo leí, son scratches, y se parecen a los scratches, incluso del feminismo y otros contextos también, pero lo quise como tratar de leer desde este lugar más de, o sea, sin decir que no, porque lo son, obviamente, ¿no? Pero este esfuerzo de pelear interpretaciones del pasado, de animar, como de poner como postura firme, política, el decir, los vamos a denunciar, los vamos a investigar, no les tenemos el respeto porque sean autoridades en absoluto, ¿no? Hay como, me parece, como una apuesta en alguno de esos sentidos, ¿no? Muchas gracias, Ana. Sí. Bueno, invitamos a una última pregunta, quizás, último comentario. Sí, menciono nomás, Claudia, que ese video, que yo porque no dije mucho, pero es un video donde rápidamente lo que se está mostrando es un conflicto desenmascarando a los que intervienen desde el poder, digamos, ¿no es cierto? Y está muy lindo como ejemplo de eso que les decía, esto de desenmascarar, de investigar cuáles son esas prácticas, sí. Me olvidé de mencionarlo, de qué se trataba. Después se los paso. Buenísimo, muchas gracias, Ana. Sí, buenísimo. Bueno, yo diría, si en este momento no hay más preguntas o comentarios, invito a todos los y les presentes a que vuelvan a este mismo sitio la semana que viene con la charla. Justamente ahí está la imagen con foto de Claudia Briones, donde vamos a seguir teniendo la oportunidad de discutir
no los mismos temas, pero temas muy cercanos, y entonces seguir en la misma línea de reflexión de hoy, ¿no? Claudia, vos estabas por decir algo, no te quisiera, no, aplaudir, sí. No, aplaudir a Ana, una maravillosa presentación que particularmente a los que por ahí tenemos la posibilidad de estar un poco más cerca, nos conmueve porque lo que muestra es el esfuerzo, ¿no?, constante de batallar contra humillaciones que se viven como heredadas, presentes, y convertir eso, ¿no?, es salirse de ese lugar de humillación para convertirlo en una categoría de lucha es un esfuerzo gigantesco de la gente, ¿no? Así que siempre conmueve todo esfuerzo por tratar de acompañar desde ya y, por supuesto, comprender, ¿no?, de la mejor manera posible. Así que felicitaciones, Ana, muy lindo. Gracias, Claudia. Sí, conmueve, ¿no es cierto? Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Bueno, entonces ahí estoy. Muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho la presentación. Felicitaciones. Hay muchísimas felicitaciones en el chat. Y eso sí, digo yo, la invitación, por supuesto, a todos y todas las presentes para la semana que viene, donde vamos a seguir discutiendo la semana que viene y las otras semanas que vienen también, con Jorge Spíndola justamente también, después con Ana y Mariloan, con Adrián Moyano, así que nos vamos a ir moviendo en el mismo tema, desde la mirada de las desigualdades, violencias, resistencias justamente, y bueno, desde ya súper contenta de poder seguir charlando con ustedes y súper agradecida otra vez, Ana, por esa maravillosa charla que nos da a reflexionar mucho y bueno, ya tendremos la oportunidad, espero mucho, de continuar a hablar también sobre justamente estas cuestiones concretas de las que estuviste hablando hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por la asistencia de todos y todas y todos ustedes. Y entonces diría yo hasta la semana que viene. Quiero agradecer también a todos, a todas, a Claudia también, Tomadani, por todo el trabajo y la paciencia, porque algunas cosas quedaron como último momento, ¿no? Con los apurones de cada cual. Y nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias a vos, Ana. Gracias. Chao. Chao a todas y todos. Chao, chao. Gracias, Ana. Chao, Jorge.